A esta hora saludo a mis hermanos del Centro Misionero Bethesda Oral. Dios les bendiga. Amén. Saludamos también a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Las bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. A esta hora vemos el tema: prepárate, Cristo viene pronto. Prepárate, Cristo viene pronto. Cristo, el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento, amén. En cualquier momento puede venir nuestro Señor y nuestro Salvador. Es real que pues, la Biblia nos dice que el día ni la hora nadie lo sabe, ¿verdad? Ningún ser humano se puede atrever a decir una fecha exacta, una hora exacta, un día exacto de que cuando vendrá Jesucristo. Eso es hasta pecado, porque estaría pasando por encima de lo que ya está establecido. El mismo Señor Jesucristo dice, pero el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, el día y la hora. Amén. Pero tenemos, en la Biblia nos dejó Dios como indicios, para tener indicios, lo que es su palabra. Amén. Nos dejó su palabra. A través de su palabra podemos entender eso. A través de las señales de la naturaleza. También podemos ver cómo el Señor Jesucristo está pronto a venir a través de las señales en la iglesia, ahí como está en la palabra de Dios. Amén. Vamos a mirar que a través de la palabra, la venida del Señor está muy, pero muy cerca. Amén. Y como cristianos debemos de entender y saber que la Biblia declara en muchos, pero en muchísimos pasajes de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Hebreos capítulo 10, verso 37, que nos dice la palabra del Señor, Hebreos 10, 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Miren lo que dice, un poquito y el que va a venir, ¿qué? Vendrá, no tardará, dice en Hebreos 10, 37. O sea, está por venir nuestro Señor Jesucristo, no tardará, es algo real, Hebreos 10, 36. Santiago capítulo 5, como el libro de Santiago, capítulo 5, y leemos del verso número 8 y verso número 9. ¿Qué dice el verso 8 y 9? Dice, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago capítulo 5, verso 8. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí que el juez está delante a qué? A la puerta. Entonces, dice que tengamos paciencia. Paciencia es saber esperar con tranquilidad, con la paz que el Señor nos da. Quizá personas hayan dicho, no, pero es que yo desde hace muchos años me convertí y estaban diciendo que el Señor va a venir cerca, va a venir pronto. Y resulta que entre más tiempo pasa, se acerca más la venida del Señor. Amén. Entonces tengamos paciencia porque Él está que viene. Diremos también cómo nos habla el Señor a través de su palabra, la venida del Señor Jesucristo en 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. Leemos del verso 29 al 31. 1 Corintios capítulo 7, 29 al 31 dice, pero esto os digo, hermanos, que el tiempo es corto, pues los que tienen esposa sean como si no lo tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Dice, ¿qué dice la Biblia? Que el tiempo es como corto.
el tiempo es muy corto, es muy corto. Nunca sabemos que sea el último día que estamos teniendo con vida los seres humanos. Dios lo sabe, ¿sí? Pero el tiempo es muy corto, es muy corto. El tiempo pasa rápido, pasa volando. Una persona, ve uno que la juventud y cuando menos llega, pasa muy rápido, el tiempo va que corre. Entonces no es momento para perder el tiempo, sino que lo debemos de aprovechar bien el tiempo, porque el tiempo está muy corto, cada día está muy corto, y la misma Biblia, el Señor Jesucristo en Mateo 24 dice que si los tiempos no fueran acortados, imagínense, ¿cómo sería? Dice que a raíz de, por los que han prometido, por los escogidos, Dios ha prometido, el tiempo se ha acortado. ¿Para qué? Porque como la maldad se multiplica cada día más y más y más, entonces Dios ha acortado el tiempo para que los que somos escogidos seamos salvos, dice en Mateo capítulo 24. Entonces el tiempo es muy, pero muy corto. Tenemos que aprovecharlo bien en estos días tan, pero tan malos que estamos viviendo. Estamos viviendo ya señales del Apocalipsis, todo. Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4. Leemos el verso número 7. Dice la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 4, verso 7 dice. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Miren lo que dice Dios en su palabra, nos habla hoy. Mas el fin de qué? De todas las cosas se acerca. Pues sed sobrios y velad en oración. La palabra sobrio es lo contrario a cuando alguien está ebrio, es lo contrario a ebrio. Como quien dice, sed sobrio y ponga los pies sobre la tierra, con los sentidos muy atentos, con todo su juicio cabal, dice la palabra del Señor. Y tenemos que ser sobrios, o sea, ser entendidos en la palabra y saber que es real, que Jesucristo está a punto de venir a recoger su iglesia. Amén. Está a punto de recoger su iglesia. Por eso tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos para que el Señor venga, recoja su iglesia, y la meta es irnos con Él. Amén. Dice Mateo 24 que Él cuando venga mandará a sus ángeles a los 4 puntos de extremos, a los 4 extremos de la tierra, y recogerán a todos los escogidos, dice la palabra del Señor. Entonces es muy importante tener esas cosas. Mire cómo en Santiago, perdón, en la epístola a los Hebreos, el apóstol Pablo dice que el que un poquito y el que ha de venir, vendrá, no tardará. Que tengamos paciencia. Amén. Entonces, muy, pero muy importante que tengamos claro esa parte. En Hebreos capítulo 10, verso 25, ¿qué nos dice? Hebreos 10, verso 25 nos dice el Señor en su palabra. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos, y tanto más cuando ves que el día del Señor se acerca. Mire cómo es Dios de claro en su palabra. Dice que tengamos mucho, pero mucho cuidado, que no nos dejemos de congregar. Congregar es reunirse en una asamblea, en una reunión, valga la redundancia. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios, para aprender la palabra de Dios, para alabar a Dios, para glorificarlo, para recibir de su bendición, para glorificarlo a Él. Amén. Y Él Él estableció la iglesia, tanto que Él mismo iba al templo, iba a la sinagoga a explicar la palabra, a enseñar la palabra del mismo Señor Jesucristo. Cuando después los apóstoles establecieron su iglesia, la iglesia de Jesucristo, también iban a
a congregarse. Entonces, hay personas que tienen en poco la palabra del Señor, pero dice, no dejando de congregar, como algunas personas tienen por costumbre. Entonces, usted que me ve a través de las redes sociales, se ha dejado de congregar, el Señor hoy está hablando, diciendo, no se deje de congregar, vuélvese en amistad con Dios. Muy importante congregarse. ¿Por qué? Dios dice que no nos debemos de congregar, porque es que la venida del Señor se acerca, dice acá en la parte, dice que nos animemos unos y exhortándonos, exhortar es de animación, de animarse. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el Señor está a las puertas. Amén. Así como Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, ahí está Él para entrar. Aleluya. En el libro del Apocalipsis, el Señor nos habla en el Apocalipsis por su palabra que también viene pronto. Dice, vengo pronto. Apocalipsis capítulo 3, el versículo número 11. Capítulo 3. ¿Qué dice Apocalipsis 3, 11? Dice, he aquí, yo vengo pronto. ¿Cuándo viene el Señor? Pronto. ¿Qué querrá decir la palabra pronto? Está muy cerca, es muy rápido, ya está, mejor dicho, a las puertas. Ya aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué nos ha dado Dios? Esa corona de la salvación. Nos ha dado la salvación eterna. Esa salvación a través de Jesucristo. Que tener mucho cuidado, no sea que dice la Biblia que si el justo con dificultad se salva, ¿y a dónde quedará el impío y el pecador? Dice el Señor. Entonces tenemos que estar ahí todo el tiempo caminando con mucho cuidado y cogidos de la mano del Dios viviente. No soltarnos de la mano de Jesucristo, porque Él dice que Él viene pronto. Y recuerde que la palabra de la que está escrita en la Biblia es palabra, en la que está escrita, perdón, en el Apocalipsis, es palabra profética. Es palabra profética, aquí lo dice. En el capítulo 1, verso 3. Felizmente el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Es palabra profética. Entonces está diciendo el Señor que en su palabra de profecía que viene pronto, viene pronto. Y también dice, pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Eso es algo real. La venida del Señor está muy, pero muy cerca. En Apocalipsis capítulo 22, el verso 7. Capítulo 22 es el último capítulo de la Biblia, y dice la palabra, y aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Capítulo 22, el verso 7. ¿Qué dice el Señor cuando viene? Y aquí yo vengo pronto. Mire cómo a través de la palabra del Señor dice que viene pronto. Jesucristo mismo, son palabras textuales. Aquí en mi Biblia está de color rojo. Yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, el libro de la Revelación o del Apocalipsis. Entonces, es muy importante esto, porque la revelación que Dios le da al apóstol Juan, la revelación en el libro del Apocalipsis, ahí nos habla clarito de que Él viene pronto, y termina también el Apocalipsis también diciendo que viene pronto, viene pronto. Y que el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 22, verso 10, donde estamos leyendo. 22, verso número 10. El tiempo está ¿qué? Cerca. 22, verso 10. Verso 10 dice.
Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Cómo está el tiempo para la venida del Señor Jesús? Cerca, muy cerca. Estamos viéndolo a la luz de las Escrituras. Eso no es de que uno se inventa, que decirle que ponga pila, porque no, es algo real es algo real que el Señor nos, que el Señor nos habla a través de su palabra. Aleluya. El tiempo está cerca. Mire cómo al terminar, al terminar el libro del Apocalipsis, al terminar la Biblia, casi las últimas palabras en el verso 20, Apocalipsis capítulo 22, verso 20, mire lo que dice. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ahí dice, con lo que termina la Biblia prácticamente. Está en rojo, dice, ciertamente vengo en breve. Él mismo está anunciando, él mismo está hablando, él mismo está declarando, vengo en breve, en breve. ¿Qué quiere decir breve? Rápido, quiere decir rápido, vengo rápido. Aleluya. Es verdad que para Dios un día pueden ser 1000 años, o 1000 años pueden ser como un día, pero aquí nos está hablando de algo muy, pero muy cerca. Aleluya. Y también en el Antiguo Testamento, nos habla de que la venida del Señor, la venida del Señor, la venida del Señor. En Joel, cuando dice que el sol se oscurecerá y que habrán señales y la luna se convertirá en sangre. En Ezequiel, en Joel, en Isaías, en varios profetas nos habla de la venida del Señor. Y en el Nuevo Testamento también nos habla de, que acabamos de leer, de que el Señor está cerca. Pues leí solamente algunos versículos, pero hay muchísimos, muchísimos, en cuanto nos confirma de que el Señor verdaderamente está cerca. Entonces, ¿cómo sabemos que el Señor está cerca? A través de su palabra. Amén. Y segundo, a través de señales. Y las señales son para, segundo, a través de señales, son para ayudarles a las personas a reconocer la cercanía del día del juicio. Y es donde el Señor Jesús señala el fin de esta era o de este tiempo. Y las señales tienen el propósito de ¿qué? De indicar a las personas que el fin está cerca, señales. En Lucas capítulo 21, vamos al Evangelio de Lucas capítulo 21, el verso 29. Lucas capítulo 21, vamos a la palabra de Dios. Lucas capítulo 21, del verso 29 al 33. Vamos hablando de las señales, dice. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Y cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por mismos que el verano está ya cerca. El verano está ya cerca. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que se acerca el reino de Dios. Y es cierto, digo, que no pasará esa generación hasta que todo esto acontezca. El verso 33, Lucas capítulo 21, verso 33 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mire cómo nos habla de qué, de las señales. Habla de la higuera y cuando la Biblia se refiere a la higuera, se refiere también al pueblo de Israel. Amén. Israel es como un relojito ahí, como una señal de señal apocalíptica. Lo que ocurre con el pueblo de Israel también es señal apocalíptica de que el Señor Jesucristo viene.
Así como el Señor dice que como las hojas del árbol comienzan a brotar, que el verano está ¿qué? Cerca. Asimismo que lo sabían los discípulos o nosotros los seguidores, que el tiempo está cerca. Mira cómo ponen las señales. Y vemos que hay señales también en la naturaleza, todo lo que es la escatología bíblica tiene que ver con eso, las señales de la naturaleza. En Lucas capítulo 21, el verso número 11. Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Si nos damos cuenta, señales en la naturaleza. ¿Qué es un terremoto? Una señal de la naturaleza, que Jesucristo viene pronto. Son señales. No es que el terremoto ya sea de inmediato, que se acabó todo. No, es una señal. Dice, habrán señales. Verso 11. Y habrá grandes terremotos. ¿Ya han habido terremotos? Claro que sí. En diferentes lugares, en muchos lugares han habido terremotos. Todos lo sabemos por las noticias que vemos. Pestilencias. El COVID era una pestilencia. Y los que de pronto se puedan presentar más adelante, enfermedades que aparecen, virus, bacterias, pestilencias. Habrá terror, terror porque hay guerras de nación contra nación y ya hablan de la bomba atómica, hablan de armas nucleares y una cantidad de cosas. Hay terror para el mundo. Dice, terror y grandes señales en el cielo. Y él cuando habla de señales en el cielo, habla de lo mismo de que habla el profeta Joel, que la luna se convertirá en sangre, que bueno, las potencias de los cielos pueden caer, y una cantidad de cosas. Son señales que el Señor nos da. Vemos aquí señales de la naturaleza. En Mateo capítulo 24, casi todo ese capítulo de Mateo capítulo 24 tiene que ver con la venida y las señales de los tiempos. Capítulo 24, leemos el verso número 7. Dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de ¿qué? De dolores. Mire que todas estas señales dice que son ¿qué? Son señales, dice, pero aún no es el fin, dice aquí dice aquí en Mateo 24, amén. Capítulo 24, verso 6, dice, pero aún no es el fin. Y oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto ocurra, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Son qué? Señales. ¿Qué son? Señales en la naturaleza, en la tierra, los seres humanos. Señales de la venida de el Señor. ¿Y ya están cumplidas? ¿Se han estado cumpliendo? Claro que sí, se han estado cumpliendo las señales. Las guerras, terremotos, pestes, hambres, todas esas cosas se han estado cumpliendo. Hambre, pestilencias, enfermedades, de todo eso se ha estado cumpliendo. Otra señal que nos habla en la palabra de Dios es señales entre las gentes y las naciones. Amén. Uno quiere la naturaleza, estamos viendo señales en la naturaleza, pero también vemos señales en donde entre las personas y las naciones. Habla de guerras y de rumores de guerras. Mateo capítulo 24, verso 6. Dice de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es todavía el fin. Amén. Nos habla también en Mateo 24 sobre la destrucción de Jerusalén. Esa ya se cumplió. Recuerda que fue cuando el Señor Jesucristo, cuando les dice, veis todo eso, os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando profetizó el Señor Jesús, cuando habló sobre Jerusalén.
sobre Jerusalén y fue destruida en el año 70 después de Cristo, Jerusalén. Esa profecía ya se cumplió de Mateo 24, pero hay unas que todavía faltan por cumplirse. En Mateo capítulo 24, verso número 12, ¿qué nos dice? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mire, señales en las personas. ¿Qué quiere decir que el amor de muchos se enfriará? El único que tiene amor y que nos da amor verdaderamente es Dios. Amén. La gente que no tiene al Espíritu Santo, que no tiene a Dios en su corazón, no tienen amor, no tienen misericordia. Pero cuando está el amor de Dios en el ser humano es porque el ser humano ha conocido de Dios, ha derramado su Espíritu Santo, su presencia. Y cuando habla de que el amor de muchos se enfriará, quiere decir que personas conocedores de la palabra se van a apartar y al apartarse se enfrían. Se enfrían. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, avive el fuego del don de Dios, se le había apagado el fuego. Entonces eso ocurre, dice, muchos se enfriarán. Entonces eso es un evento que anuncia antes de la gran tribulación, el amor de muchos se enfriará. Eso es una señal antes de la gran tribulación, señales de las personas, de las naciones. Amén. Señales en la iglesia. Tercero, vean señales, las señales que nos da el Señor. Primero fue su palabra, luego a través de señales, señales en la iglesia. ¿Qué dice la palabra del Dios viviente? Dice que habrán falsos cristos. ¿Qué más? Mire, es que acá nomás en Mateo 24 lo dice. Cuando le preguntan, ¿y qué señal habrá de su venida? En el capítulo 24, el verso 4, él responde, mire lo que responde, dice, respondiendo el Señor Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos, en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Ya habrán que falsos cristos. También habrá persecución a los cristianos, como lo hemos visto, como hemos leído en Mateo capítulo 24 y en muchas partes de la Biblia, persecución a los cristianos. Quizá acá aquí en Colombia, en este país, de pronto no haya persecución tanto a los cristianos, de pronto muy visible, de pronto puede haber persecución espiritual, si la hay, pero física no se ve mucho hasta la fecha. No sabemos más adelante qué leyes saquen o qué cosas saquen los gobiernos, pero hasta la fecha no. Pero hay otros países donde sí persiguen a los cristianos. En algunos países que los meten a la cárcel, los torturan, los matan, los queman por predicar el evangelio. En algunos países. Entonces, ¿hay persecución? Claro, es una señal. Falsos cristos, persecución a los cristianos. Apostasía. Cuando habla de la apostasía, ahí nomás está diciendo el Señor, vendrán falsos cristos y a muchos se engañarán. En Mateo capítulo 24, verso 24 dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Eso está lleno de adivinos, dicen que son profetas, pero tienen un espíritu de adivinación en muchas partes. Y profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Si fuese posible, aún en los escogidos. Los tratará de engañar. Aquellos falsos profetas, mentirosos, engañadores. Eso es una señal antes de la venida del Señor Jesucristo. Amén. Es una señal que Él está a punto de venir. Y hemos visto que hay falsos profetas, hay falsos cristos. Claro, en muchos lugares. Apostasía. Y pueden hacer hasta milagros. Usted recuerda cuando el Señor manda a Moisés a usar a Moisés como que Moisés fue un instrumento de Dios para libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Dios le da una vara y Moisés tira la vara y se le convierte en serpiente. Y los brujos, los hechiceros, dicen que también tiraron su vara y también se les convirtió. Pero la vara de Moisés se lo comió la de ellos. El poder de Dios es siempre
infinitamente mayor que el poder del mal, que el poder limitado del mal. Entonces, por todo lugar, otra señal de la iglesia que nos da es que dice, y será predicado este evangelio en el capítulo 24, verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando el Señor Jesucristo estaba, quizá no le predicaba sino a las personas que estaban en la parte física ahí. Hoy en día le podemos predicar a millones a través de las comunicaciones, del internet, a millones. Hay personas que le predican a millones por el internet, el mundo entero. Ya se está predicando en todo el mundo. ¿Es una señal que se está cumpliendo? Claro que sí, se está cumpliendo para la venida de el Señor. Viene una señal de la Biblia. Hemos visto señales a través de la palabra, a través de la naturaleza, a través de la Biblia, las personas. Entonces es muy, pero muy importante tener en claro todo esto. Dice que en Mateo capítulo 24, el verso número 29, dice la palabra, e inmediatamente, miren la venida del Señor Jesús, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna ya no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Imagínense todo lo que ocurre que la venida del Señor Jesucristo, dice, la venida del Hijo del Hombre. Y el verso 31 dice, el verso 30, entonces aparecerá la que, la señal. Miren que estamos hablando de las señales en la iglesia, en la Biblia, en su palabra. La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las naciones, las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes en el cielo con poder y gran gloria. Y verso 31 del capítulo 24 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo hasta el otro. Está que viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está que viene, está a las puertas. Él está a las puertas. Amén. Él está a las puertas. Hay muchas señales ya cumplidas, en su grande mayoría. Amén. Para terminar, lo más importante de todo esto es estar preparados. Amén. Es estar preparados, es lo que cuenta, es lo más validero. Mientras nosotros como seres humanos tengamos vida, estemos respirando, mientras hay vida, hay esperanza de salvación. Si el ser humano muere y murió sin arrepentir, ya no hay nada que hacer. Pero mientras estemos con vida, hay tiempo de que busque a Dios, de que se congregue, de que se reconcilie con Él, porque el Señor está, que viene a recoger su iglesia. Entonces debemos de estar preparados. Amén. Entonces la persona que esté en pecado, que tome la decisión de abandonar el pecado y que tener un verdadero arrepentimiento. Y el que esté firme con Cristo, que siga firme para que no vaya a caer. La palabra de Dios dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Él no va a avisar. Él no avisa. En cualquier momento viene y recoge su iglesia. Mire cómo nos habla aquí, una bajita adelante, en Mateo capítulo 25. Vemos de la parábola de las vírgenes. Mateo capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, se despertaron, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se nos apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, vayan a los que venden y compran para vosotras mismas, compren para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron a él a las bodas y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco, no os conozco. ¿Verdad pues? Porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Por eso le puse el título, prepárate, porque Cristo viene pronto. Es una realidad, es algo certero, algo verdadero, algo real. Viene el Señor Jesucristo. Mire, estas 10 vírgenes tipifican de dos grupos. Un grupo de que está atento, buscando de Dios, buscando el aceite, que es la presencia del Dios viviente, la unción, estará ahí firme en la salvación. Y otro grupo que ha descuidado la unción, ha descuidado el aceite, descuidó el estar preparado para la venida del Señor. Las 5 prudentes, ellas sí estaban preparadas para la venida del Señor. Tuvieron prudencia, tuvieron sabiduría. Pero las imprudentes, las insensatas, tuvieron en poco las cosas del Dios viviente. Amén. Démosle gracias a Dios por su palabra. Dígale, Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque me has hablado a la luz de tu palabra, Señor. Hoy, Señor, hoy hago un alto en el camino para agradecerte, Señor, para, oh Santo, examinar mi corazón. Oh Padre, porque tú puedes examinar mi corazón. Señor, aquí me dispongo, Dios, para que tú examines mi corazón. Dios del cielo, mire, Señor, porque yo quiero irme contigo, quiero estar preparado, quiero estar preparada, dígaselo, estar preparado para la venida de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, poderoso Dios, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, te exaltamos, oh Dios, te exaltamos Dios, te exaltamos Dios, gracias por tu palabra. Dígale, Señor, en esta hora, usted que se ha enfriado, usted que no ha dejado de congregarse, que el Señor, hoy tomo la decisión de arrepentirme, hoy tomo la decisión de volverme en amistad con el Dios viviente, hoy tomo la decisión de volverme en amistad con el Dios vivo, para poder estar preparada para la venida del Señor Jesucristo, porque Él está a las puertas. Él está a las puertas. Él está a las puertas. Dígale, Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida en mi corazón. Dígale, Señor, yo te pido que tú obres, que tú actúes, Señor, que repercuya mi corazón. Dios eterno, ayúdame, Señor, para que haya un convencimiento, Señor, porque el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de pecado y de juicio, para estar cada día listos, preparados. Todo ser humano debe estar preparado. Todo el pueblo de Dios debe estar preparado para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, eterno. Dígale, todo aquello que me esté estorbando, hoy renuncio a eso. Dígale, yo renuncio a aquello que me está estorbando, aquello que no me deja estar preparado, preparada para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Renuncia a eso, si es la idolatría, si es la fornicación, si es el adulterio, si es la mentira, si es el engaño, desde el robo, lo que sea, renuncia a todo aquello que le está estorbando, aquello que no le deja que usted se prepare para la venida del Señor Jesucristo. Oh Santo Israel, glorifícate, Dios, tocando los corazones poderosos y eternos, tocando las vidas en esta hora, Señor. Yo te pido que tú hagas algo sobrenatural en las vidas, en los corazones y aquellos que están dormidos, como aquellas vírgenes insensatas, estaban dormidas, Señor, despiértalos,
de todo adormecimiento. Despiértalos, 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 Señor. Despiértalos. Hagan lo que tenga que hacer para que se despierten, Señor. Se despierten. Oh, Santo Israel, como en el libro de Santo del profeta Ageo. Hoy despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y despertó Jehová el espíritu de Salatiel, de Josué y de todo el pueblo de la tierra. Oh Señor, que haya un despertar, oh Santo, en tu iglesia, en tu pueblo, en tus hijos, en tus hijas, por el poder de la palabra. Y el que se ha apartado, que se reconcilie con el Dios viviente, que le pida perdón. Si alguien se ha apartado de los caminos de Dios, pídale perdón, dígale, perdóname, Señor Jesucristo, por haberte pisoteado, por haber tenido por inmunda la sangre del Cordero Santo, Santo, Santo. Pídale perdón al Espíritu Santo por haberle contristado, por haberle herido, por haberlo apagado, por haberle hecho afrenta. Pídale perdón, oh Santo Israel. Hoy levántate en fe. Hoy es el día que te prepares. Prepárate para la venida del Señor Jesucristo, porque Él viene pronto. Él viene pronto. Jesucristo viene pronto. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él viene pronto. Él viene pronto. Jesucristo viene pronto. Él viene pronto. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él viene pronto. Él está a las puertas. Él está tocando a las puertas de tu corazón. Él está tocando las puertas de tu corazón. Ábrele corazón, ahí está, la presencia de Jesucristo. Viene pronto, Él viene pronto, viene pronto, viene a su iglesia. Dios del cielo obra, Dios del cielo actúa. Glorifícate, mi Dios eterno. Glorifícate por el poder de la palabra. En el nombre de Jesucristo, obra. Obra, Padre amado, actúa con tu poder, actúa con tu presencia en las vidas, actuando en los corazones por el poder de la palabra. Dios eterno, glorifícate. Glorifícate, Padre bueno, tú que estás en los cielos, que tu poder lo abarca todo. El poder del Dios vivo que lo abarca todo. Dios del cielo, glorifícate. Descienda tu poder. Gracias, Padre. Gracias, mi Cristo. Gracias, Espíritu Santo.